Verónica, del curso sobre educación, géneros y feminismos. Le voy a dar la palabra a la profesora Betania Mauro. Yo soy Cintia Núñez y ambas tutoreamos este curso. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Como dice Cintia, mi nombre es Mauro Betania, ¿sí? Nosotros les vamos a ir pasando un PowerPoint para organizar un poco más este encuentro, ¿sí? Este es un encuentro en el cual ustedes van a tener que participar, ¿sí? O sea, no le vamos a preguntar cosas raras, no se preocupen. Pero sí queremos por ahí conocerlos un poco más, porque es la primera vez que en el Corrientes Educa se incorpora estas videoconferencias. Hay dos, una en esta clase, que viene a ser la 2, y la otra en la última clase, que ya vendría a ser la clase 8, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes el PowerPoint, ¿sí? Bueno, avanzale nomás, Cintia. ¿Lo ven pequeño o lo ven grande? Se ve perfecto. Bueno, sigo admitiendo gente. Hasta la parte donde dice objetivos. ¿Ahí? Bueno, yo igual acá tengo en mi compu, ¿Sí? porque para ver mejor. Bueno, entonces, este curso, como les decía, vamos a tocar ciertos puntos. En primer lugar, digamos, la presentación de nosotras como tutoras y la de ustedes como cursantes. Después, bueno, el objetivo es justamente también establecer un vínculo con ustedes, que nos conozcan un poco más y que se conozcan entre ustedes también, ¿sí? También vamos a hacer la presentación del cronograma de las clases. Vamos a presentar los contenidos del curso y vamos a aclarar el modo de presentación de los TP. Además de las sugerencias sobre el trabajo final, ¿sí? Hacemos todo esto, profes, porque para muchos es la primera vez que hacen un curso del Corrientes Educa. Y además cada curso tiene por ahí sus variaciones, digamos, o sea, porque eso depende mucho de los tutores, ¿sí? Entonces, la parte de la presentación nuestra ya está. Como les dije, yo soy Mauro Betania, soy profesora y licenciada en filosofía, trabajo en secundaria hace muchos años. Trabajo ya hace 6 años en el instituto, al igual que la profesora Cintia. Nosotros estamos involucradas no solamente en el Corrientes Educa, en este tipo de cursos, sino también en varias diplomaturas, especializaciones, etcétera. Y bueno, y Cintia tiene, por supuesto, también sus actividades. Ella trabaja en la facultad. Cintia, contales un poco vos. Sí, yo soy profesora en Ciencias de la Educación y trabajo, bueno, lo mío empezó primero en la Facultad de Humanidades, en la carrera también de Ciencias de la Educación, y hace más o menos el mismo tiempo que Betania estoy dentro del Instituto Estrada y también en el Instituto Pujol hace 2 años. Entonces tengo como contacto con diferentes perfiles de estudiantes y cursantes, digamos. Y esta experiencia del Corriente Educa Virtual es para nosotras ya conocida porque ya venimos hace 3, este es el tercer año, Betania, ¿el segundo? ¿El segundo virtual? Segundo virtual, sí. Sí. Sí, que venimos vendría a ser el trabajando, tercero, entonces, me parece, no me acuerdo. sí, año, ¿no? O curso. Ya Hay nos años, mareamos claro. porque hacemos también, sí, hacemos también las réplicas, entonces ya no sabemos ni cuántos cursos llevamos. Pero esto nos ha dado cierta práctica para sostener el espacio del aula, pero eso no quiere decir que no cometamos errores o que hayan algunas dificultades, sobre todo con esta plataforma, que como otras tiene también sus inconvenientes y, por ejemplo, la semana pasada sufrimos bastante de sus caídas. Entonces,
Frente a cualquier situación o problemática que ustedes tengan con la plataforma, se tienen que comunicar con los coordinadores, con la coordinadora del curso o con el área técnica. Y si no reciben respuesta o si involucra algo que tiene que ver con nosotras, se comunican con nosotras. Por ejemplo, en lo que era la entrega de documentación, nosotras ahí no tenemos competencia, entonces no estuvimos respondiendo los correos respecto de eso, porque eso se encargaban otras personas. Pero donde podamos colaborar, estaremos ahí. Yo voy a seguir admitiendo gente, por eso corto un poquito. Bueno, eso. Este curso en general nos entusiasmó mucho preparar, y lo venimos preparando desde el año pasado, y creemos que es muy necesario tener estos espacios de formación. Sí. Cintia, ¿podés avanzar hacia la parte donde dice el siguiente, que dice conociéndonos? ¿Acá? A ver. ¿Lo ves? El siguiente. Cronograma. Lo que pasa es que tengo que entrar y salir porque como yo tengo entiendo. Como yo estoy administrando la llamada, en todo caso, a ver, Subile, le tenés que subir. yo tengo el host. A ver, vos decime si encontrás la plantilla que querés. El número 4 sería. ¿Qué ven ahora? Ahí está el cronograma. Sí, pero no sé en qué número estoy. Bueno, el anterior, conociéndonos. El anterior sería. ¿Y ahí? Yo sigo viendo el cronograma. ¿No te cambia? No. Bueno, lo que voy a hacer es abrir desde acá. Solamente así en pequeño, ¿lo ves? Ahí está. Ahí está. Pero no ves pantalla completa. Ese es el problema con esta plataforma. Es mejor el Zoom. Bueno, esta es la plantilla sobre nuestra presentación. Bueno, ¿ven esa parte? Bueno, no le decía que esa es la parte donde dice conociéndonos, es la parte donde nosotros les queremos empezar a escuchar a ellos. Fíjense que lo que nosotros queremos en realidad, profes, es saber un poco más de ustedes. O sea, por ejemplo, profesores de qué son, si están en ejercicio o no, y cuál es la motivación de ustedes para hacer este curso, por qué eligieron este entre tantos otros. Pueden empezar a hablar de a uno. Bueno, voy a romper el hielo yo. Mi nombre es Javier Elías Florentín, vivo en Corrientes Capital. Bueno, soy licenciado en Ciencias Biológicas, estoy realizando mi doctorado en Ciencias Biológicas, culminando el mismo este año, si Dios quiere, y me recibí de profesor este año, justamente. Entonces comencé a buscar principalmente diferentes cursos que me pueden ayudar a mi formación. Y entre los cursos que busqué, encontré este que me pareció muy interesante, de acuerdo a que es un curso que me interesa y además creo que nos va a servir a todos y más siendo hombre, entender y acompañar la lucha de las mujeres. Entonces, espero sacar todo lo mejor y mejor conocimiento que tenga acá. Y bueno, me pareció fantástico el curso. Así que comenzando con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sigo si quieren? Sí. Buenas noches, mi nombre es... ¿Quién? Patricia, ¿vos querías hablar primero? Me llamo Cristina Ríos. Yo pedí la palabra. Soy profe de matemáticas del nivel secundaria. Me recibí a finales... ¿Viste? Sí se puede activar.
vamos a dejarle hablar primero a la profe que está primero. ¿Puede ser quién estaba hablando? No sé, yo había pedido, pero no sé si quiere empezar la otra profe, no hay problema. No ¿O sé qué empiezo pasó yo? con su micrófono. Ajá. Bueno, mientras me Bueno, presento, sí, 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 ¿sí? sí. Mi nombre es Patricia Poisson, yo soy profesora de psicología y licenciada en psicología, vivo y trabajo en Gobernador Virasoro y es un tema de mi interés porque considero que al ser docente tengo que actuar constantemente. Estudié en la facultad hace muchos años, de estos temas no se hablaba en aquel momento, eh, y considero que hoy es una necesidad personal y es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no? Hombres y mujeres, y que en las instituciones educativas tenemos que estar preparados para poder hablar de estos temas, enfrentar cuestiones que plantean los alumnos, este, y bueno, y eso se logra capacitándonos. Es más, me anoté en 2 cursos relacionados a este tema, porque me parece una temática muy actual, lo vemos en las noticias a diario, vemos que hay fugas en el sistema judicial y en la sociedad, entonces tenemos que avanzar al respecto. Muy bien, es cierto. El problema y la urgencia, supongo que te referirás un poco más a lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿cierto? Entonces, es como decís, cuanto uno más sepa sobre estos temas, mejor va a estar preparado, en tu caso como psicóloga, como para poder guiar, ¿cierto?, a los pacientes y ayudarlos. Sobre todo porque es un tema Sí, que constantemente van saliendo cosas nuevas, ¿cierto? Es como que se claro, va sí, sí, recreando sí, también y actualizando. Entonces, sí, por eso es muy interesante y la verdad me parece en el caso del compañero que estuvo anteriormente, me parece muy bueno que los hombres se comprometan, ¿cierto?, a claro, poder exacto, inscribirse en este tipo de cursos, porque yo por lo menos pensaba que seguramente la mayoría iban a ser mujeres, ¿cierto? Pero bueno, bienvenido sea, por ajá, supuesto, no es un curso dedicado a las mujeres, queremos aclarar, es para todo el público, para todos claro, los docentes. Así que bueno, valoramos sí, mucho la presencia de ustedes y que nos hayan elegido a nosotras. Bueno, por ahí nos están conociendo, que hayan elegido el curso. Cada clase ustedes van a ver cómo está armada. Ahora ya están habilitadas todos los textos de las clases como para que ustedes comiencen a mirar. Lo único que no va a estar habilitado es la entrega de la actividad, porque cada actividad se va a habilitar, se abre en una fecha específica, ¿entienden? Pero por lo menos uh-huh. el texto sí lo pueden ir mirando, revisando, igual que la bibliografía, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Cristina, vos querías hablar hoy. ¿O quién quiere hablar? ¿Ivana? Buenas noches, soy profesora de psicología. Actualmente me desempeño en el nivel superior y en el nivel medio. Me inscribí más que nada en este curso porque eh, me genera interés la temática. Aparte es algo que desde hace un tiempo se viene trabajando mucho en las instituciones y considero que me debo actualizar respecto a los mismos, ¿no? Si bien los tiempos van cambiando y como se dijo anteriormente, no siempre están surgiendo nuevos temas respecto a esta temática en sí, y más que nada por eso. Muy bien. ¿Alguien quiere seguir? Miren que todos van a tener que hablar, ¿eh? Buenas noches, ¿puedo seguir? Buena. Sí.
Buenas noches, mi nombre es Analía Vega y soy de la ciudad de Sauce, bien al sur de la provincia. Soy profesora en historia y también, digamos, hace 10 años que estoy trabajando en el nivel básico, digamos, en el ciclo básico común, y trabajo con asignaturas, digamos, que tiene que ver con formación ética y ciudadana, así que me parece fundamental, digamos, esta temática para abordarlo, digamos, sobre todo en diferentes temas que lo trabajamos, tanto en primero, segundo y tercer año, digamos, de de la secundaria. Así que, por supuesto, digamos, como todo, siempre la expectativa y sobre todo adquirir, digamos, las herramientas y estar, digamos, perfeccionándonos constantemente con estas capacitaciones, que también, digamos, al ser tan lejos, digamos, de estar, digamos, del instituto, me da la oportunidad, digamos, del interior, poder actualizarme sobre todo en estas capacitaciones. Así que muy contenta de poder hacerlo. Bueno, muy bien. Fíjense que lo que tiene de bueno este tipo de cursos, yo no sé si es la primera vez o ya cursaron varios, es que o sea, ustedes tienen la facilidad de tener mucha bibliografía a mano. O sea, nosotros cada clase tiene varias bibliografías. Y las bibliografías son muy actuales, muy buenas. Yo les aconsejo que traten de armar una carpeta, que traten de descargar. Yo sé que por ahí uno no suele tener todo el tiempo del mundo como para poder leer todo, pero estaría bueno que ustedes por ahí se dediquen en algún momento a revisar esa bibliografía, sobre todo si son profes que por ahí dan, eh, como la profesora que recién habló, si dan, por ejemplo, formación ética, o dan sociología, son materias que tienen mucho que ver con este tema, ¿sí? En algún momento se toca. Entonces, pueden utilizar la bibliografía que nosotros les brindamos, o sea, para eso está el curso, justamente para capacitarse, para poder de algunas cosas que uno no comprende, comprenderlas un poco más, o ahondar en ciertas cuestiones que por ahí no estaba teniendo mucho conocimiento, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguien más que quiera hablar? Buenas noches, Buenas, soy María Soledad Sandoval, soy profesora de lengua y ¿sí? literatura, todavía no estoy en ejercicio, me recibí en el año 2018, bien al final del año 2018, y por todo el tema de la pandemia se me dificultó bastante buscar el trabajo hasta ahora. Claro, Este, sí. También soy escritora, soy miembro de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, y estoy muy interesada en participar en este curso, principalmente por la gran cantidad de información y desinformación que hay en los medios actualmente. Cosas que atraviesan, no solamente nosotros que somos adultos, sino a los chicos, Sí. a nivel secundario, a nivel primario, muchos mensajes contradictorios, muchas exageraciones, mucho mariquismo por parte de algunas prensas, Sí, muchos es cierto. mucho mensaje subjetivo que escapa de la realidad, de la historia, de las transformaciones, de los procesos políticos, históricos, geográficos, todas las movilizaciones, y me gustaría seguir perfeccionándome en estos ámbitos por el hecho de que los chicos también se ven afectados por esto. Muchas películas destinadas supuestamente a un público infanto juvenil o un público juvenil, o los mismos libros, hay mucho material dedicado a los chicos que están atravesados por temas, para utilizar una expresión más actual, tóxicos, retrógradas, estereotípicos. Entonces me gustaría seguir perfeccionando este tema para poder llegar a los chicos de otra forma y saber que el docente sabe de sus problemas y el chico a su vez poder confiar en ellos de forma libre de todo prejuicio. Claro. Bueno, vos sabés que es muy interesante lo que decís porque, bueno, está en nosotros, yo lo veo en ustedes, esta cuestión de tener cierta apertura mental como para poder querer hacer este tipo de cursos. Porque la realidad es que la situación educativa parte de nosotros. Hay muchos docentes que no quieren saber sobre temas como estos, que cuando uno le habla de feminismo, cuando uno le habla de géneros, como que ya lo malinterpretan justamente por estos prejuicios, ¿cierto? Entonces, este curso a ustedes les va a servir para esto. De paso, les comento que esta formación, si bien es cierto que esto trata sobre género, educación, feminismo, todo lo que tenga que ver, sobre todo con la violencia de género, la formación sobre este tema es algo que vino para quedarse. O sea, va a durar mucho tiempo, porque es así, hay incluso especializaciones que ya, yo estoy, por ejemplo, en el grupo del Ministerio de Justicia, donde nosotros estamos haciendo una especialización dedicada principalmente primero a los docentes del superior, pero después se va a ir haciendo bajadas
hasta que llegue a ustedes, a los profesores, a los que están en secundario, los que trabajan en superior, más o menos algo ya deben saber sobre esto, porque realmente es urgente el tema, principalmente de la problemática de la violencia de género, ¿sí? Entonces también hay una preocupación política para que los docentes se formen en esto, ¿sí? Entonces cuanto más antes se empiece, mejor. Respecto de eso, yo creo que hay por ahí sacar alguna duda. Nosotros no vamos a trabajar sobre este contenido en particular, Claro. sobre violencia de género. Lo que sí intentamos hacer con este curso es hacerlo bastante introductorio, para poder ver que muchos de los conceptos, de las nociones, de los tratamientos en términos de leyes, en términos de cambios curriculares, tienen que ver con análisis anteriores que muchos están enmarcados en el feminismo. Y el feminismo lo vamos a entender en plural. Entonces, la primera apertura mental que necesitamos es comprender todo este proceso como un proceso histórico que no se cierra nunca, porque podemos seguir viendo corrientes feministas diferentes que interactúan o a veces se oponen. Y entonces nuestra propuesta es ver, digamos, las raíces, el origen, pero también el recorrido que han hecho los feminismos y que han permitido conceptualizar de una manera distinta hoy cuestiones que tienen que ver con el género, la sexualidad y las prácticas sociales vinculadas a eso. Entonces, no tendremos un curso sobre violencia de género, pero les colaboraremos en entender cómo pensar desde una perspectiva de género y cómo pensar desde los feminismos. Esto no quiere decir ideologizar, vamos a adelantar, sino ofrecerles esta información para que ustedes sean los que luego concluyan, digamos, y puedan a partir de ahí tener otras herramientas para seguir buscando información, porque las clases les permiten pensar algunas cuestiones, los textos les permiten ampliar, pero después ya dependerá de ustedes cuánto se interesen en estas temáticas y seguir revisándolo. Bueno, no sé quién más quiere seguir. ¿Alguien más, profe, que se quiera presentar? Hola, buenas noches. Buenas. Soy también en lengua y literatura. Actualmente no estoy trabajando en ninguna institución. Sí realizo clases particulares. Me inscribí porque la verdad que me siento muy afín. Me parece que es una temática que hay que saber afrontarla, y no solamente dentro del ámbito educativo, sino en nuestras casas. Y también porque hay cosificación, digamos, del feminismo, que realmente me interesa, y todas las cuestiones de género también. Y por eso me interesó el curso y me anoté. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, capaz vamos avanzando, Cintia. Bueno, igualmente en el chat están presentándose algunos compañeros, compañeras sobre todo, creo que vi mujeres. Así que de última también pueden utilizar el chat para, no solamente para presentarse, sino para dejar alguna posición, algún comentario. ¿Cronograma? ¿O querés? Sí, el cronograma, por ahí les quiero explicar. Bueno. Voy a decirme que se vea bien. Me tuve que cambiar de lugar para que me dé mejor señal, pero tengo peor sonido. A ver, ¿ven ahí? Sí. Yo veo, porque aparte lo tengo en la computadora, el tema es si lo pueden llegar a ver ellos. De todos modos, profes, todo esto está en el aula, ustedes tienen que fijarse en la presentación del curso, está en las explicaciones que nosotros les estamos dando, está en la primera clase, o sea, lo que se hace acá es tratar de rejuntar, digamos, todo eso como para que a ustedes les quede claro. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a ver y no van a entender bien cómo es el cronograma, presentación y ese tipo de cosas. Entonces, más que nada es para explicar, principalmente para los profes que por ahí es la primera vez que hacen, ¿entienden?
¿Hay alguno que este sea su primer curso, digamos, de Corrientes Educa? Perdón, pero tengo que admitir gente. Bueno. Así que, ahí está. Profes, les pregunto, ¿alguno es su primera vez en este curso, en un curso del Corrientes Educa? Buenas, ¿Todos ya profe. tienen experiencia? Sí. Yo ya tengo varios cursos hechos. Ahora lo novedoso para mí son estas clases sincrónicas, que Son dos Ok. nada más. anteriormente no se hacían. Claro, ¿no? Bueno, el cronograma es bastante claro, me parece, solamente hay que desmenuzarlo un poquito. Son siempre días claves con días de inicio de la clase, de cierre de la clase, de entrega y de fecha de devolución. Sobre todo consideren esto de cuándo se entregan los trabajos y hasta cuándo esperar la devolución. Porque nosotras por lo general dejamos que más o menos estén todos entregados para hacer una corrección más o menos en el mismo tiempo. O si no, uno recibe un día, el otro recibe 2 días después y genera mucha incertidumbre, sobre todo si se conocen y empiezan a preguntarse. Así es. Por ahí lo que yo les quería aclarar, si ustedes si logran ver bien el cronograma, si no entienden algo, este es el momento para preguntar, profes. Como dice Cintia, ustedes van a ver ahí una fecha de entrega, una fecha de devolución, una entrega del recuperatorio y una devolución. Fíjense en los días. Por ejemplo, la fecha de devolución nuestra es todos los sábados. O sea, los sábados de esas fechas que marcan ahí, pero cae sábado, digamos. Si Claro, hasta esa fecha. Claro. Por lo general para el viernes suelen estar, pero hasta esa fecha tenemos nosotros. Esto para llevar tranquilidad, que no queremos leer el trabajo, sino es una programación que nos permite a nosotros también un tiempo prudencial. Sí. Y después tenemos la fecha de entrega, porque se les habilita de nuevo la actividad para que ustedes se entreguen como recuperatorios. En el caso de que el trabajo tenga algo que corregir, o sea, hay profes que lo que entregan va a estar bien, así que no tienen que hacer el recuperatorio. Los demás sí, y los que, por ejemplo, no entregan en la primera instancia, eso también es importante. Los que no llegan a entregar en la primera instancia, cuando lo entreguen en realidad por primera vez, que sería en la entrega de recuperatorio, ya no pueden tener otra devolución. ¿Entienden? Es una sola devolución porque entregaron en la fecha de recuperatorio. Por eso, yo lo que les aconsejo es que no desperdicien esa corrección. Traten de entregar en el tiempo que corresponde. Entonces, nosotras le podemos corregir y ustedes tienen la posibilidad de rehacer. ¿Entienden? Es muy importante esto del cronograma. Traten de, si lo pueden imprimir y tenerlo en algún lado como para verlo, porque yo entiendo que a veces se pasan las fechas y uno a veces termina olvidándose y entonces a nosotros nos llegan los mensajes de que no pude entregar, de que se cerró la actividad, que si le podemos abrir y todo eso. Entonces, por eso les digo, nosotros no podemos recibir trabajos por mensajería interna, ¿sí? Entonces también les pedimos que no nos comprometan a eso. Todo lo que se entrega por la actividad. Cuando se habilita el recuperatorio, se habilita en la actividad, ¿sí? Yo no puedo enviarle por mensajería interna y que la profesora me conteste otra vez por mensajería interna el trabajo. Eso no corresponde, digamos, ¿entienden? Sí, esto salvo el caso en el que la actividad sea foro, que solamente creo que hay 2 foros, ahora no recuerdo, que esa no va por actividad, va solo por foro, pero nosotros ahí lo que hacemos es revisar que todos hayan participado del foro, ¿sí? Tenemos modo de ver en la plataforma la participación, los ingresos y las salidas. Entonces, cuando es foro, no se dejan guiar por esta fecha de entrega, sino es solo la participación allí. Así es. De todos modos, les digo, esto está, digamos, debajo de cada clase, dice la actividad y dice la forma y el lugar en donde lo deben entregar. O sea, por todos lados ustedes van a ver estas aclaraciones.
Por eso es importante que recorran todas las clases, que recorran el aula y van a ir encontrando estas aclaraciones que nosotros les estamos haciendo, ¿sí? Después al final, Cintia, le explicamos esto del recuperatorio extraordinario que está bien abajo. Ustedes van a ver que bien abajo, no sé si llegan a verlo, dice recuperatorio extraordinario del 16 del 7 al 19 del 7. Y la fecha de devolución es el viernes 23 de julio. ¿Qué sería esto? El recuperatorio extraordinario es, cada clase tiene su propio recuperatorio, ¿cierto? Tiene uno, o sea, una posibilidad. Al final de toda la cursada, ustedes van a poder entregar una clase que hayan quedado deudada o que hayan desaprobado, digamos, una de las 8, ¿cierto? Como recuperatorio extraordinario. Pero no pueden entregar más. ¿Cuántas serían, Cintia? ¿Una nomás? Claro, es en el caso de que tuvieron una segunda devolución negativa y ya no pueden entregar más, o en el caso que ya mencionó Betania, de entregar fuera de término, o sea, en la fecha de recuperatorio, entonces ahí no tienen acceso a un recuperatorio, perdieron esa oportunidad. Entonces sería en el caso de que no hayan entregado o que no hayan tenido ya la posibilidad de reentrega para corregir, digamos. Entonces, pero siempre es una clase. Lo mejor es no llegar a esa instancia, o si ya quedan 2 fuera, mejor repensar el seguir en el curso. El curso es muy intensivo en este sentido, para todos, para nosotras que llevamos las correcciones y devoluciones y para ustedes que hacen las entregas y las lecturas. Entonces, es muy de tener esta cuestión encima, digamos, cada semana. Y lo mejor es llevarlo con esta continuidad. Si no, si se pierde más de una clase, ya no va a ser posible acceder al recuperatorio extraordinario. Exactamente. Esto que señala Cintia es importante, profe, porque sobre todo para los que hacen la primera vez, las actividades son por semanas, ya sea en foro o en la parte de actividad. Entonces, como dice Cintia, es un curso intensivo, es un curso que en 2 meses termina y que después cuando estén cargados ustedes todos en encima van a poder descargar su propio certificado también, ¿entienden? Entonces, tiene la facilidad de que es por supuesto virtual, de que ustedes nomás se van a encargar de descargar su certificado, pero tienen que dedicarle tiempo, ¿sí? Por lo menos un rato al día vayan controlando. Nosotros se habilita la clase total, digamos, con la actividad los miércoles, ¿cierto? Esta fecha, hoy en particular, se habilitó antes únicamente para que ustedes puedan entrar al link y tener esta reunión con nosotros. ¿Se entiende? Una consulta le quiero hacer, profe. Sí. Sí. Con respecto a las clases sincrónicas, ¿son obligatorias? Son nada más que esta y el de trabajo final. Ah, son como de consulta, digamos. Sí, sí, esta es como de presentación y la última ya sería más para la consulta del trabajo final. Ah, perfecto. Sí, para cierre del curso. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta sobre el cronograma? ¿No entienden algo? Bueno, cualquier duda también pueden preguntar si surge después. Pienso que por ahí en el uso Cristina pregunta dónde se entrega la documentación. Y eso se entregaba por plataforma. Se adjuntaba como clase 0. Si no lo hiciste todavía, Cristina, deberías consultar con la coordinadora o con la parte de coordinadores técnicos, digamos. Así es. Para ver porque eso también tiene un plazo de entrega. Por ahí es importante, profes, que entiendan que de estas cuestiones, hay cuestiones así como técnicas, como les explicó hoy Cintia,
que nosotros no podemos decidir. Nosotros nos encargamos de las clases, de la corrección de los trabajos, etcétera. Pero, o sea, de vale que ustedes por ahí acuden a nosotros por mensajería interna, porque no está en nosotros resolver este tipo de cuestiones. Para eso están la coordinadora y los técnicos, los referentes, ¿cierto? Que a ustedes les van a brindar información por ahí sobre los problemas particulares en relación a la plataforma o como esto que es sobre la documentación, ¿sí? ¿Querés que continuemos con el otro, Cintia? ¿Puedes ver ahí los contenidos de la clase, de las clases? Sí. Bueno. Si quiere empiezo yo. Bueno, dale. Bueno, y como les decía, el curso tiene la intención de ser introductorio para estas temáticas. Nos parecía que las tres dimensiones, es decir, feminismos, género y educación, se vinculan porque, como ustedes mismos dijeron, son temáticas muy vigentes y son necesarias de abordar para aclarar muchas veces sobre su contenido, sobre su origen, sobre su tratamiento. El curso está dividido en 3 ejes. Fíjense que ahí tenemos una primera clase que es como introductoria, que ya ustedes la pasaron, por qué necesitamos revisar estas dimensiones, estos conceptos, de qué manera, digamos, podemos vincularlos al espacio áulico o institucional, y también ahí tuvieron como un adelanto de las cuestiones que veremos. Y luego tenemos dividido en 3 ejes, el primero, feminismos, y para hacer ahí un recorrido sobre la historia de las olas del feminismo, que en este caso dividimos en 2 clases, donde ustedes pueden ver este recorrido, este origen, las problematizaciones que se han hecho en cada ola, en cada movimiento, y también ahí podemos ponernos a pensar si lo que nosotros vemos hoy como lucha feminista es exactamente la única, si la podemos estereotipar a una idea general sobre qué es el feminismo, o si es necesario considerar todas estas olas y estos movimientos para entenderlo. Por otro lado, tienen el eje acerca del concepto de género, donde proponemos un acercamiento a esa cuestión y pensarlo desde la vulnerabilidad de las mujeres en el trabajo doméstico. Y acá hay un aporte más a pensar las cuestiones privadas, digamos, pero en su relación con lo institucional. Hay una mirada un poco más, que podría decir, no sé, Betania, legalista, ¿no? De cómo entender estas cuestiones. Y por último, el eje sobre educación desde una perspectiva de género, donde abordamos por ahí lo que más se espera, que es pensar la pedagogía, pensar los espacios áulicos desde la perspectiva de género y feminismo, y la ESI abordado desde el concepto de derechos humanos. Como ven, no es un curso sobre ESI, sin embargo, es un curso que nos permite pensar la ESI, que nos permite a partir de ahí volver a analizar nuestro rol docente en vinculación con estas perspectivas que buscamos trabajar. Y así que es como mucho más amplio y general para después ir como a lo particular de lo que ocurre dentro de los espacios educativos, ¿sí? ¿Querés agregar algo, Betania? Sí. A mí la verdad que lo que me interesa es de cada clase, es que ustedes entiendan que las clases están relacionadas entre sí, sobre todo los que componen cada eje, ¿cierto? Fíjense, el eje 1 habla, como dijo Cintia, de las olas, el segundo eje es la cuestión del género y la vulnerabilidad del trabajo de las mujeres en el hogar. Ahí se podría ver, digamos, una cuestión de violencia de género, pero nosotros focalizamos en esa parte, ¿cierto? De la labor doméstica, cómo está sumida la mujer al hombre, ¿sí? Y en la última parte le agregamos esta cuestión de la educación, como decía Cintia. Fíjense que de todo esto, lo que más importa, aparte de que ustedes vayan leyendo, haciendo las lecturas de la bibliografía y de las clases, es que puedan involucrar todo esto cuando se llegue a la clase final, al trabajo final, que está en la clase 8, ¿sí? Que eso es, yo creo que lo más importante que se tendría que explicar, Cintia. Esperen que pueda abrir. Antes de eso,
Fíjense en esta diapositiva, tenemos el formato de presentación de los trabajos. Siempre que nosotros requiramos, ¿cómo sería? Solicitemos, solicitemos un trabajo escrito, va a ser entregado en formato Word. Esperamos que no envíen PDF porque no lo podemos modificar o tenemos que hacer algún procedimiento para modificarlo. A veces eso altera el documento original. Entonces, tiene que ser en formato Word. Fíjense que ahí tienen los tipos de, por ejemplo, los márgenes, el tipo de letra, el interlineado, y siempre tiene que estar encabezado con datos institucionales y personales. Por lo tanto, reconocer el curso, el instituto, por supuesto a nosotras y a ustedes. Esto puede ser una portada o puede ser un encabezado más pequeño que no abarque tanto espacio. Hay veces que tienen extensiones mínimas y máximas en alguna actividad, y fíjense que ahí, por ejemplo, también tienen expuesto cómo sería el máximo, o cuánto serían el máximo de palabras para la presentación en foro. Y una serie de requisitos que harán que sus trabajos sean más claros, sean coherentes, y que nuestra corrección, por lo tanto, no se vea interferida, digamos, intervenida por las presentaciones a veces fuera de lugar, o a veces, como, no quiero decir una palabra fea, pero con poca coherencia o con poco sentido, o sin el trabajo que nosotros pedimos. Esto no es una exigencia nada más de quisquillosas que somos, sino que hace también al trabajo docente. Es decir, que cuando uno se está preparando, sobre todo para aquellas personas que son recién egresadas, pero también las que hace mucho trabajan, saben que cuando uno se le exige en las instituciones la presentación de informes, de escritos, de lo que sea, lo hace a partir de ciertas pautas. Entonces, es un poco respetar estas condiciones primeras, y que nosotros recibamos trabajos que tengan cierto formato similar. Eso no quiere decir que no tengan creatividad y le pongan color, algún tipo de letra para mostrar títulos, subtítulos, o algo que también a ustedes les guste hacer. Hay gente que le gusta más o le gusta menos trabajar con la compu y con el Word. También cabe aclarar que aquellas personas que tengan dificultades para acceso a una máquina y a lo mejor lo hacen con el celular, también se contemplan estas situaciones, pero los teléfonos inteligentes tienen herramientas para dar con estos formatos, ¿sí? Por ejemplo, el justificado es importante. Es feo leer un texto que está como desorganizado, desorientado, y hace, me parece, a un trabajo comprometido y responsable. Además, una vez que tienen como el formato incorporado, después hacen igual todos los trabajos, ¿sí? Y esto le decimos, y lo aclaramos ahora, disculpen el ruido, porque en años anteriores, y sobre todo porque no todo el mundo está acostumbrado a hacer trabajos de presentación virtual, nos encontramos con trabajos que no son legibles, que no son comprensibles, o que están desordenados, y es raro encontrar eso en el trabajo docente, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? No es una exigencia porque sí. Sí, por ahí yo les quería aclarar, Cintia, que esta exigencia que ustedes ven ahí en el foro, que dice solo 100 palabras, justamente está hecho, profes, porque generalmente cuando no se les pone límite en el foro, hay muchos que quieren escribir como 10 hojas más o menos, y cuanto más larga sea la exposición en el foro, dificulta mucho, no solamente a nosotros, sino también a los otros profes el intercambio. que quieren leer. Claro, que quieren leer, pero no pueden hacer ese intercambio porque resulta ser muy largo. Y convengamos que nadie quiere leer demasiado algo. Entonces, sí, y además que el foro es para el intercambio, o sea que tenemos que darle la posibilidad al otro de que lea lo que escribo y leer yo lo que escribe el otro, y es casi una conversación, no es un monólogo, y tampoco buscamos que se corten y peguen ideas, sino que puedan resumir, sintetizar, que también son estrategias o recursos difíciles. Resumir una idea, sintetizar en algo es digamos, toda una capacidad. Entonces, por eso estos límites que ponemos. Buenas noches. Quería hacer una consulta.
por acerca de los requisitos que colocaron anteriormente. Yo ya entregué el trabajo número 1, pero lo puse en la burbuja, digamos, del comentario. ¿Lo tendría que volver a mandar en Word? No, porque esa actividad era para responder en el cuerpo de la actividad. Ahí estaba perfecto. aclarado. Listo, Cuando listo, es en Word, se le aclara. Bueno, responder listo. en un formato Word, sí. Perfecto. Tenemos en cuenta todas esas situaciones. Bueno, muchísimas gracias. Vimos que hay muchos que entregaron en Word. Sí, está bien, pero la idea era de esa actividad es como un poco introductoria y romper el hielo, entonces no debía ser ni demasiado larga, o sea, se podía responder perfectamente en el cuerpo de la actividad. Bueno, ¿pasamos al trabajo final? Sí. Bueno, el trabajo final supone la realización de una encuesta breve sobre estos temas. La idea es que ustedes puedan, luego de cerrar el curso, indagar a otros sobre lo que ustedes trabajaron en el curso. Entonces, la idea es que puedan elaborar preguntas que estén dentro de las 3 dimensiones, es decir, preguntas que se refieran a la cuestión de género, preguntas que se refieran a los feminismos y preguntas que se refieran a la relación de estos conceptos con la educación. Entonces, la encuesta no tiene que ser grande, no tiene que tener muchísimos ítems. Creo que pusimos ahí un límite de preguntas, no un límite, pero una noción general sobre la cantidad de preguntas que podrían ser, y tampoco tienen que hacérselo a demasiadas personas. Entonces pueden ser 5 o 10 amigos conocidos, parientes, colegas, pueden utilizar algún recurso virtual, por ejemplo, el cuestionario de Google, si lo saben hacer, si lo saben utilizar. Y la idea es hacer como un sondeo sobre estos temas y que ustedes puedan ver qué piensan los demás sobre esto que ustedes han estudiado. Y después analizar eso que encontraron con el material de la clase. No les exigimos por esto que sea un trabajo de investigación, como seguramente algunos saben, como dijo el compañero que está haciendo su doctorado, sino es un acercamiento a la problemática. Es como un sondeo para ver qué piensa la gente alrededor, la gente que me rodea a mí, a cada uno de ustedes, y yo creo que se van a sorprender con lo que encuentren. Entonces tienen que pensar bien las preguntas, que sean preguntas que el otro pueda responder, no teóricas, no complicadas, sino a ver qué está pasando alrededor. Entonces, cuando dice ¿y cómo elegir el tema? Tiene que ver con esto, las 3 dimensiones, después las preguntas tienen que ver ya con su creatividad o con sus intereses. Entonces, va a ser difícil hacer una pregunta de ¿qué significa género? No, porque no le pedimos que nos teorice, pero sí podemos preguntarle qué piensa de que ahora utilicemos la noción de género en vez de sexo, por ejemplo, y cuestiones así similares que también van a estar vinculados a la población a la que queremos hacerle la encuesta. Es decir, si tenemos una población juvenil, tomaremos preguntas que sean posibles de responder por esa población. Si son colegas, podemos hacer preguntas un poco más complejas y vinculadas al ámbito educativo con más fuerza. Si son parientes, veremos si nos referimos a personas mayores de edad, adultos mayores, o si nos referimos a otra generación. ¿Se entiende estas ideas? Yo no los veo, por eso no los veo porque estoy se entiende. ¿Sí? Se de entiende. Todas maneras, bueno, genial. De todas maneras, a medida que vamos avanzando también pueden ir consultando y ver cómo resolvemos este punto. No es la idea generarle inconvenientes o que sea muy difícil de resolver. Pues, mi hijo. Hay sí una parte que tiene que estar presente en la encuesta, que es la de datos personales, que no son datos de la persona, es decir, no vamos a poner uso alguna compañera, Analía Vega, tantos años, sino fulana, Ana, tantos años, profesora, ¿sí? Son datos solamente de contexto, que siempre están en las encuestas. Y la idea es que ustedes hagan ese pequeño sondeo, por eso les digo, no tiene que ser muy amplio, no tiene que ser a una gran cantidad de gente. Esto generalmente no pasa con las encuestas, que tienen que ser a muchas personas, pero esta idea es
fue más para sacarnos un poco de la escritura plana, del análisis de los textos, como siempre solemos hacer, y se acerquen un poco más al contexto cotidiano. Que este trabajo final, perdone, quiero intervenir en esto. Yo creo que este trabajo final también nos va a fortalecer en el sentido de que no solamente nos vamos a quedar con la teoría, sino en relación también a esta encuesta que tenemos que realizar, ver qué tiene realmente, digamos, con la práctica cotidiana, digamos, ya sea escolar, familiar, de amigos, amistades, digamos, y también ver, digamos, qué piensa la sociedad acerca de estos 3 temas, digamos, que completan el nombre de este curso, género, feminismo y educación. Sí, es un poco la idea, como este también es un curso teóricamente denso, o sea, en el sentido de la palabra, el sentido bibliográfico de la palabra, esta posibilidad la pensamos como un recurso más para implementar, que también después puede ser llevado al aula, también se lo podemos ofrecer después a nuestros alumnos, ver cómo funciona nosotros primero y después ver con ellos o a las instituciones, y es darle este plus de acercamiento a la realidad para que esto que estudiamos, digamos, y que aparece como muy teórico, podamos entenderlo desde, sí, como dice Gustavo, desde qué piensa la sociedad. Entonces no vayan a tener miedo en la elaboración de la encuesta, nosotros le vamos a guiar. Si a alguien ya se le empezaron a ocurrir ideas también, lo mejor es como ir preparándonos y ir pensando también lo que vamos estudiando. A ver, esto lo podría preguntar en la encuesta, por ejemplo, estaría bueno saber qué piensan sobre esto. Entonces ya pueden ir haciendo como sus anotaciones en un cuadernito aparte. El límite de hoja, no propusimos límite porque no sabemos qué extensión va a tener la encuesta que haga cada uno, entonces no sabemos cómo pueden llegar a describirlo, analizarlo, ¿sí? Entonces no hay un límite. No, por supuesto que los límites son propios y tienen que ver con el tiempo que tenemos. Sí, pero que tampoco se excedan así, tipo 20 hojas, no. Tienen que tener algo, tiene que 10. tener sentido, coherencia y no excederse demasiado, o sea, que sea algo por lógico, ahí, ¿cierto? claro, por ahí puede llevarle mucho si alguno sabe hacer gráfico y quiere poner gráficos, tablas, y entonces lo incorpora y bueno, ahí puede llevarle mayor cantidad de hojas, pero la idea es hacer este sondeo y por ahí una encuesta breve no nos permite profundizar, pero nos abre a preguntas nuevas, y entonces con eso ya el trabajo sería maravilloso. Entonces, por eso no hay límite. Pero sí, como dice Betania, tampoco, como dijimos antes, quiere decir que cortemos y peguemos, bueno, esto lo puedo relacionar con el módulo tanto, la clase entera. No es la idea. La idea es poner en juego lo que encontramos con lo que leemos. Así que por eso tampoco va a ser demasiado extenso, no se asusten con eso. Bueno, eso hasta ahí. Bueno, ya no sé si estamos alguna más o menos en la hora. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, profe, sobre algo que le haya quedado alguna duda? No, creo que quedó todo claro. Yo hoy cuando era el tiempo de la presentación tuve problemas con mi micrófono que no me activaba. Soy profesor de filosofía, recibido en el Instituto Superior Goya. También soy licenciado en Psicología y Educación por la siglo XXI y estoy cursando actualmente el 5º año del Profesorado Superior en Ciencia de la Educación en el Instituto Superior Goya también. Y bueno, cuando vi, digamos, la oferta del Corrientes Educa, digamos, el marcado en este curso, la verdad que me interesó muchísimo porque he trabajado en el nivel medio como también en el nivel superior, en formación ética y ciudadana, en filosofía, bueno, sociología, digamos, y son temas que están latentes siempre y que uno por ahí tiene ciertas inseguridades desde el marco teórico, digamos, cómo encarar. Y la verdad que la primera clase me sorprendió, digamos, la calidad en cuanto a la teoría que ustedes proponen para cada clase, súper enriquecedora. Y también, bueno, no, desconocía esto de Diana Mafía, por ejemplo, una bibliografía y una autora que se trabaja mucho en el nivel superior, digamos, no sabía que hablaba sobre géneros y feminismo, así que la verdad que es súper significativo. Bueno, muy bien. Entonces,
si nadie quiere más hacer alguna consulta, saben que por mensajería interna siempre nos pueden consultar, nos pueden hacer preguntas. Y no sé, Cintia, ¿vos querés agregar algo más? O... Estoy esperando que dejen hacer ruido al lado. Ahí Erika preguntas, aún sin estar ejerciendo, dice, yo no sé a qué se refiere Erika, pero el trabajo deberían poder hacerlo aunque no estén ejerciendo, o sea, por eso damos la posibilidad de que sea parientes, amigos, vecinos, si viven en un edificio, a todos los que viven abajo, arriba, no importa eso, porque la idea es sondear lo cotidiano, el ambiente social. No es que tienen que hacerlo sí o sí a colegas, ¿sí? Por eso ustedes van a tener que ser creativos en las preguntas que elaboren, porque si van a preguntar sobre educación a gente que no es de educación, la pregunta no van a ser cómo das tus clases, sino van a tener que ver con si han recibido formación respecto de eso, si le gustaría encontrarlo en la escuela, si le hubiese gustado vivirlo en su educación, si es una persona mayor, ¿no? Pueden hacerle planteos sociales, digamos, respecto de qué piensa que en la escuela se dé tal cosa. Entonces no hace falta estar ejerciendo. Otra cosa. ¿Quién está levantando la mano? Ay, yo no me acuerdo su nombre. ¿Alguien está levantando la mano? Sí. Buenas noches, sí, yo quería hacer una consulta. ¿Algún número máximo o mínimo de la cantidad de personas a encuestar? Ahí proponemos ahí un número, por ejemplo, creo que dijimos entre 5 y 10, ponele que puedes hacer a 10, 12, está bien. La idea es que tampoco excedan mucho porque les lleva un tiempo a hacer el análisis de la encuesta, revisar cada una. Por supuesto, como es solamente como una práctica, no vamos a poner en juego todo lo que significa hacer una encuesta, categorizar y codificar y todo eso, sino que va a depender de cómo construyan las preguntas. Entonces, 10 personas es muchísima información si son, por ejemplo, preguntas abiertas. Si ustedes dicen sí, no, va a ser rápido, pero si ustedes preguntan con una pregunta abierta y el otro responde, digamos, de manera extensa, el análisis les lleva más, ¿se entiende? Entonces, hasta 10 es un número muy, muy lindo para trabajar ya una propuesta. 3 personas sería muy poco para sondear, pero bueno, 5, 10, estamos re bien. De todas maneras, eso llega hasta el final. Si alguien ya quiere ir pensando a medida que pasamos los ejes y diga, bueno, de este eje me interesa preguntar algo, ya nos puede ir consultando por mensajería, total, lo vamos viendo de a poco, ¿sí? Otra cosa que yo quería aclarar, yo por ahí me dirijo con la X, cuando digo todos y pongo una X, por ejemplo, en mensajería. No está así escrito en las clases está de manera formal, pero solamente quería hacer esa aclaración porque es un uso del lenguaje inclusivo que yo hago, no uso la E como ven, pero solamente va como aclaración para que no se sienta incómodo alguna respecto de ese uso, ¿sí? Tampoco es un error de tipeo. Y aquel que quiera o aquella que quiera usar también lo puede hacer, yo no tengo ninguna dificultad. Siempre que sea legible. Bueno, bien, profe. María Los Ángeles. Bueno, llegamos muy bien a la hora. Sí, la verdad que pasó rápido. Sí, bueno, muy interesante todas las historias de todos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado, que nos hayamos podido ver, conocer, y bueno, siempre saben que nos pueden consultar, por ahí téngannos un poco de paciencia con respecto a cuando mandan por mensajería interna, dentro del tiempo que podemos, nosotros nos vamos a ir y vamos a ir contestando, ¿sí? Y bueno, terminamos entonces la clase de hoy y nos volveríamos a encontrar en la última para reforzar este trabajo final que Cintia acabó de explicar, ¿sí? Hasta luego, Muchas profe. gracias a todos, buenas noches. Hasta luego, profes. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Voy a dejar de grabar.